Fernando, un buen día. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, Fernando. Mil gracias a Armonía, al Noticiero La Clave, por la gentil invitación. Muchísimas gracias a usted, Fernando, por atendernos en esta hora de la mañana. Iniciando la conversación con lo que conversábamos, ¿no? Se vuelve a plantear que la receta colombiana es una receta efectiva para el combate al narcotráfico. En un panorama internacional, ¿cómo están vistos los resultados de Colombia en esta guerra contra el narcotráfico determinada ya hace varias décadas? Realmente los resultados de la lucha de Colombia contra el narcotráfico no son halagadores, ni son un ejemplo. Es importante subrayar que pues, la situación de Colombia es muy diferente de la del Ecuador en muchísimos sentidos, con particularidades propias en lo político, en su realidad social y económica. La violencia en Colombia ha sido histórica. Tenemos más de 60 años, 70 años de violencia política marcada en Colombia, que luego pues tiene todas las connotaciones propias y la realidad propia del narcotráfico. El caso del Ecuador es totalmente diferente. Es importante subrayar que la relación con Colombia es de la más alta importancia para el Ecuador. Todos los temas importantes de la agenda internacional están presentes en nuestras relaciones con Colombia. Es decir, la visita del presidente Duque al Ecuador tiene relevancia por la importancia misma de las relaciones bilaterales. Sin embargo, las especificidades de cada uno, los intereses de cada uno deben ser claramente definidos para justamente llegar a términos de cooperación que representen y reflejen los intereses de las partes. Es correcto, Fernando. Sí. Sí, es correcto. Parte del análisis debe ser ese, ¿no? Las relaciones bilaterales y el intercambio de información es vital, pero la receta aplicada desde hace 20 años para un país productor es realmente la que necesitamos, y eso es justamente lo que usted decía. Yo creo simplemente que el modelo colombiano de lucha contra el narcotráfico es un modelo dependiente absolutamente de la visión de los Estados Unidos, no necesariamente de la visión colombiana, ni de la visión latinoamericana. Es muy importante marcar esa diferencia. En el encuentro de los presidentes Duque y Lasso del domingo pasado, no se firmó ningún acuerdo. Lo que ha habido es una manifestación de voluntad de los presidentes de avanzar en esa cooperación. Pero los términos de esa cooperación deben ser estudiados, negociados, con particular sensibilidad, con particular cuidado, con muchísima responsabilidad. Y en esa tarea tenemos responsabilidad no solamente los miembros del gobierno del Ecuador, sino la academia, la prensa, los analistas, los conocedores de este tema. Tiene que haber acuerdos de cooperación que reflejen nuestros intereses y que sean transparentes, que respeten nuestra soberanía, nuestra dignidad y sobre todo que vayan al encuentro de aquello que necesitamos para enfrentar el narcotráfico, que no es una receta de securitización, de violencia, de represión. Es una receta mucho más profunda la que requiere el Ecuador, desde recuperar la institucionalidad en el manejo de estos temas hasta identificar aquellos mecanismos de cooperación que son viables, aptos y que pueden ser eficientes para nuestra realidad. Ahora, Fernando, usted mencionaba que la receta viene construida, viene diseñada desde los Estados Unidos, aplicable en toda la región. Esta receta incluye generalmente la visión de tener bases militares estadounidenses en varios puntos de la región. En Colombia hay 9, por ejemplo, sin que los índices de narcotráfico o de producción de coca se hubieran disminuido. Por el contrario, siguen en un permanente ascenso. ¿Esto puede ser parte de un discurso que termine por instaurar nuevamente en el país bases militares extranjeras? Ese es uno de los grandes riesgos que se tiene con este tipo de aproximaciones tan ligeras, tan irreflexivas.
simplemente las bases militares de los Estados Unidos en Colombia son un reflejo de esa estrategia, y de una estrategia no solamente vinculada al narcotráfico, que tiene otras connotaciones de orden geopolítico y de orden estratégico, y desde luego diseñados desde el punto de vista que corresponde a los intereses norteamericanos, no regionales. En el caso del Ecuador, a mí me preocupa mucho el creciente alineamiento que hay con Colombia y con lo que significa la visión regional de Colombia, tan alineada con los Estados Unidos. Recordemos que como presidente electo, hoy presidente Lasso, visitó Bogotá e hizo declaraciones totalmente inconvenientes, legitimando el ataque en Angostura, legitimando una estrategia colombiana, legitimando aquello que fue pues una afrenta, una herida a la dignidad nacional y a nuestra soberanía, que fue condenada en su momento por la propia OEA, por el Grupo de Río, por ser contraria al derecho internacional. Luego, hay que recalcar también la ligereza con la que los medios de comunicación y el propio gobierno han tratado estos temas. Recordemos, por así decirlo, la anécdota del puente a la nada, o las afirmaciones de que se ha entregado territorio al narcotráfico, o el tema de los radares, que fueron instalados justamente luego del ataque en Angostura. Y también la cantidad de opiniones que hay que pretenden indicar o que subrayan que por la salida de la base de Manta ha aumentado la violencia y el narcotráfico, lo cual ha sido desmentido claramente por cifras presentadas por académicos, por analistas, y que un simple análisis breve da cuenta de que eso no tiene una relación directa. Nuestra Constitución prohíbe la instalación de bases extranjeras, y eso tiene que ser respetado. Justamente ahí voy, sí, Fernando. Tenemos una Constitución que tiene un bloqueo para este tipo de propósitos. Sin embargo, está claro que el montaje del discurso, el montaje del relato se dirige prácticamente para allá. Hay una real amenaza a la soberanía en ese sentido, es decir, es probable que se cumplan los puntos necesarios en el camino a enmendar la Constitución para permitir el ingreso de bases militares extranjeras en los próximos 4 años o 3 años y medio que le queda a este gobierno. Yo creo que la voluntad política de avanzar en este alineamiento es tan grande que pueden intentar burlar los mecanismos constitucionales. Ya somos testigos de esta renovada cooperación en seguridad con Estados Unidos, con estos vuelos a Galápagos, con la utilización del aeropuerto. Todas esas son formas de burlar las prohibiciones y no son mecanismos de cooperación transparentes. No hay acuerdos entre estados negociados directamente, sino son memorandos de entendimiento entre las Fuerzas Armadas que estipulan mecanismos de cooperación inmediata y formas de actuar. Yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros siempre es respetar nuestra Constitución. Mientras la Constitución esté vigente con esta clara prohibición, es imposible avanzar en un camino diferente. Y sobre todo, tenemos que tener claro que más allá de la norma constitucional, es muy evidente que el interés nacional es el de preservar nuestra soberanía sin bases extranjeras. Veamos cuál es la historia de la presencia militar extranjera en otros países, en la misma Colombia. ¿Cuál ha sido el beneficio de 7, 9, 11 bases militares norteamericanas en Colombia? Se ha reducido el narcotráfico, se ha reducido la producción de droga, terminó la violencia política, ha sido inútil para todo. Cumple otros fines de carácter geopolítico y estratégico acordes con intereses norteamericanos en contubernio con la posición de ciertos países. ¿Qué le hace falta entonces a Latinoamérica, Fernando, para establecer un plan, para establecer una política que responda muchísimo más a las realidades y las urgencias de sus poblaciones que a las necesidades de la población consumidora en este caso? Necesitamos integración regional.
necesitamos recuperar los mecanismos de integración que permitan un diálogo profundo, la concertación política y la ejecución de acciones solidarias para enfrentar todos los temas de la agenda internacional, entre ellos precisamente el tema del narcotráfico, de la seguridad nacional, de la seguridad hemisférica. Recordemos cuánto avanzó UNASUR en el Consejo de Defensa, que era una visión netamente latinoamericana, concertada por latinoamericanos, acorde con nuestros intereses, con nuestra realidad. Sin embargo, sabemos bien a quienes era incómoda esa visión, porque requieren mantener su hegemonía y la imposición de sus visiones, que repito, no necesariamente son coincidentes con los intereses y la realidad latinoamericana. A ver, con UNASUR prácticamente dinamitado, con organismos regionales politizados, porque si vamos a la OEA lo que vamos a encontrar es que no existe una conexión con la realidad, al menos de Sudamérica. Y teniendo un problema que debemos atacar para ayer, es decir, aquí hay un problema que ya empieza a filtrarse a los barrios, a las calles, que ya empieza a saltarse los muros de la propia penitenciaría para tener efectos en la ciudadanía. ¿Cuál es entonces el mecanismo inmediato que deberíamos adoptar para, como bien dice usted, responder a nuestras realidades y a nuestras necesidades, pero atacar de inmediato y no mediante firma de un convenio que tomaría pues un tiempo prudencial? Lo primero es poner nuestra casa en orden, recuperar nuestra institucionalidad para poder enfrentar este problema tan sensible, tan grave. Con un diagnóstico claro de nuestra solución, podemos entonces recurrir a otras instancias internacionales para encontrar la cooperación más adecuada para enfrentar el problema. Eso es indispensable, un diagnóstico de nuestra realidad, de nuestras necesidades, recuperar la institucionalidad perdida y adicionalmente tratar el tema bilateralmente y multilateralmente en los distintos foros. Cooperación para este tema existe. ¿Por qué? Porque es un asunto prioritario para la comunidad internacional. En la propia Unión Europea ha habido gran receptividad. Con ellos fueron los primeros programas mucho más útiles, mucho más activos y no destinados a la securitización, no desde la perspectiva de seguridad, sino desde la perspectiva del desarrollo alternativo, de la cooperación para actividades lícitas en frontera, es decir, una visión mucho más acorde con lo que es el problema, que no se resuelve con la militarización, con las bases militares, ni con la represión. Es un tema mucho más de fondo, de salud pública, de realidad económica, de pues todo lo que conocemos que influye en esta problemática tan compleja. Ahora, ¿cómo tratarlo? Tenemos los sistemas propios de la integración, como dices tú muy bien, UNASUR dinamitada, pero tenemos CELAC, tenemos el Grupo Andino y tenemos sobre todo la capacidad de buscar un diálogo político y una concertación regional que nos permita tener una visión latinoamericana, que es la que hay que recuperar. El foro de la OEA está totalmente desprestigiado por 1000 razones, y más ahora con un secretario general como el señor Almagro, que realmente ha batido todos los récords de desprestigio para esa organización. Y de desprecio a las realidades latinoamericanas. Fernando, para ir cerrando, a ver, lo cierto es que aquí, frente a esta política o esta visión de seguridad que usted está mencionando, y esto como para transversalizar entre todos nuestros problemas esta situación, tenemos un problema de hacinamiento, tenemos las cárceles calientes, suceden horrendas masacres al interior de las cárceles donde el Estado aún no toma un control efectivo, muchísimo menos para pensar en rehabilitación de las personas que se encuentran ahí. Iniciar una campaña
para frenar el narcotráfico, agarrando presa a más gente y hacinando más las cárceles, básicamente termina en un problema, y esto le digo lo que yo pienso, pues no, si estoy equivocado usted me lo dirá, pero termina en un problema de pan para hoy y hambre para mañana, porque agarramos a un muchacho microtraficante por primera vez de 18, de 19 años en un barrio popular donde las alternativas se ven tremendamente reducidas para la vida, y lo metemos, así sea por 6 meses. Si la sentencia es de 6 meses en la cárcel, la condena es igual de por vida para ese chico. Va a salir en sus 20, ahí sí graduado de mafioso y ahí sí a ser un real peligro para la sociedad. Entonces, ¿cómo se pueden combinar estas dos cuestiones, ¿no? La necesidad de tomar a esta juventud y abstraerla de esta actividad con la necesidad de deshacinar las cárceles. Realmente el problema no es solamente el narcotráfico, el problema es, como tú señalas, mucho más profundo, ¿no es cierto? El hacinamiento en las cárceles es un reflejo del deterioro de la sociedad, de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra sociedad, el incremento de la pobreza, la falta de oportunidades. Lo que tenemos que hacer con la juventud es darle educación. Tenemos que priorizar ciertos temas en nuestra sociedad para evitar la repetición del escenario que permite justamente el crecimiento del delito, el crecimiento de la criminalidad, el crecimiento de todo aquello que es negativo para la sociedad. El hacinamiento es un reflejo de ese deterioro social, del aumento de la pobreza, del aumento de la criminalidad. Y eso está directamente vinculado a la situación que vive el país. Por mayor educación es el primer paso para combatir esto. Y desde luego tenemos que hacer un diagnóstico muy profundo de aquello que ha motivado esta situación que realmente nos ha llevado a las primeras planas de la prensa mundial. Un Estado que no protege a sus privados de la libertad cuando es su obligación hacerlo, es realmente algo ignominioso, algo que realmente nos ha llevado a momentos muy duros en nuestra imagen internacional. Tendremos en los próximos días la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe será muy importante, con parámetros, criterios claros de cómo debemos proceder, cuál es el diagnóstico, dónde estamos realmente en este tema. Pero no podemos solucionar esto con medidas parches como como reformas al Código Penal para endurecer penas o simplemente con una visión de seguridad del tema. No es ese, es un asunto mucho más profundo que toca la raíz misma de la estructura social injusta que vivimos. Esperaremos entonces, Fernando, la visita del 1 de diciembre de la comisión y, por supuesto, los resultados que arroje ese informe, y rogándole a Diosito porque no ocurra otra gran desgracia en las penitenciarías hasta entonces. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias, Fernando. Muchas gracias por todo. Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, con quien hablábamos sobre la visita del presidente Duque y las cosas que se manifestaron alrededor de ella, principalmente en los acuerdos que se empiezan a establecer entre Ecuador y Colombia.